Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con la clase en lo referente a las gráficas. Estábamos en el tema de las gráficas, pero vamos a recapitular un poquito para que ustedes se acuerden. A ver, ¿qué es lo que hemos avanzado nosotros con respecto a las gráficas? Bueno, primero voy a poner mis herramientas con las que voy a trabajar ahorita. Que va a ser un lapicero, me va a hacer falta. ¿Qué color tiene el lapicero? Rojo, ¿está bien? Ya, y un resaltador amarillo, ¿está bien? Y esto lo voy a poner grande. Ya, ahí está. A ver, recapitulando un poquito, nosotros habíamos visto en la clase anterior, ya, cómo se graficaba tratando en el plano horizontal los límites de intervalo de clases y en el plano vertical las frecuencias absolutas. ¿Qué se llamaban esas gráficas? Los histogramas, ¿no es cierto? O diagramas rectangulares, que era la relación de límites de clase con frecuencias absolutas. Pero además habían unas gráficas intermedias que aparecían ahí, ¿no es cierto? Cuando nosotros graficábamos simplemente la marca de clase con la frecuencia absoluta, ¿qué había ahí? Había una gráfica de una serie de líneas quebradas, ¿no es cierto? Que era el polígono frecuencia. Si nosotros esas líneas quebradas del polígono de frecuencia, que dicho sea de paso, dijimos que empezaba en una clase imaginaria anterior y se postergaba, se prolongaba hacia una clase imaginaria posterior, ¿no? Porque lógicamente no podía empezar volando ni terminar volando, tenía que comenzar en el plano y terminar también en el plano de las ejes, de las abscisas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros suavizamos ese polígono de frecuencia y apareció una nueva gráfica que era la curva de frecuencia, ¿sí? Esta curva de frecuencia, una vez la hicimos, fue sujeta a un análisis bien minucioso, ¿no es cierto?, de dos puntos de vista. De acuerdo a su estructura, era unimodal, bimodal y multimodal, ¿no es cierto? Unimodal era cuando tenía un solo punto máximo, bimodal cuando tenía dos puntos máximos y multimodal tres o más puntos máximos, ¿no es cierto? Pero también lo veíamos de acuerdo a su estructura, para dónde se desplazaba esa curva. Si se desplazaba a la derecha era una curva asimétrica positiva. Si se desplazaba a la izquierda era una curva asimétrica negativa. Y si no se desplazaba hacia ninguno de los extremos o se desplazaba hacia los dos extremos, pero de manera uniforme, era una serie asimétrica perfecta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es todo lo que hemos graficado. Pero si nosotros miramos nuestra tabla de distribución de frecuencias, no está todo lo que hemos aprendido, porque nosotros tenemos que ver también las gráficas de las frecuencias absolutas acumuladas ascendentes, de las frecuencias absolutas acumuladas descendentes, ¿sí? De las frecuencias relativas acumuladas ascendentes, de las frecuencias relativas acumuladas descendentes y de las frecuencias relativas simples. Entonces, todo tiene una graficación, ¿ok? Bueno, entonces, justamente a eso se trata el tema. ¿Qué dice el tema? Las frecuencias absolutas acumuladas ascendente y descendente se las puede representar mediante diferentes tipos de curva, ¿ya? Denominadas ojivas. O sea, todas estas gráficas que vamos a graficar ahorita se llaman les escribí de otra forma, bueno, ojivas, ¿ya? Las cuales se clasifican en función a la marca de clases y en función a los límites reales de los intervalos de clase. Otra vez volvemos exactamente a lo mismo, ¿no es cierto? En el plano horizontal se va a graficar o por punto medio, que son las marcas de clase, o por los límites reales de los intervalos de clase. Bien, la clasificación de estas ojivas son las siguientes. En función a la marca de clases, dice, se clasifican en ojivas suavizadas. Les propongo un trato. Cambiemos el orden.
¿ya? Porque aquí dice, en función a las marcas de clase se clasifican en ojiva suavizada, ascendente y descendente. Veamos el inciso B primero, es que así lo van a entender mejor, ¿ya? Vámonos al inciso B primero y después el inciso A, ¿ya? Entonces ustedes en sus apuntes, si quieren, cámbienle. Y este va a ser, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde dejé el mango? Aquí está. Ya, esto se va a llamar inciso A, entonces, listo. Este va a ser el A. Ay, ese feingo que salió. Ya, entonces este va a ser el A1. A1. Que cuesta la vida. A1. Y este se va a llamar A. Ya, este se va a llamar A2. Y después cuando nos toque lo vamos a cambiar al otro. Bueno. Entonces, nuevo inciso A, ya no es el otro, sino este lo hemos volcado. Por último, jóvenes, si lo dejan así nomás en su cuaderno, no hay ningún problema, ¿ya? Yo simplemente se los estoy volcando para fines explicativos, porque es más fácil hallar las ojivas suavizadas a partir de lo que ya hemos hallado, que son las ojivas escalonadas. Va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto? Y dirán ustedes, y profesor, ¿por qué entonces los apuntes usted no lo hizo así? Es que los apuntes, les voy a contar la historia. Lo hice cuando yo era pichón todavía, ya cuando recién había entrado a la universidad. Y lógicamente, ya dada mi experiencia de tantos años, me he dado cuenta que la mejor forma para explicarlo es así. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Inciso A. En función a los límites reales de los intervalos de clase, se clasifican en ojivas escalonadas, ascendente y descendente. Ojivas escalonadas, ascendente y descendente. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. Vamos con la primera, ojivas escalonadas ascendentes. La representación gráfica se la efectúa en base a las frecuencias absolutas acumuladas ascendentes con relación a los límites reales de los intervalos de clase. A ver, les explico qué quiere decir todo esto. Quiere decir lo siguiente, que en el plano horizontal, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar y' menos 1, y'. ¿Y qué es eso? Y' menos 1, y'. Son los límites, pues, ¿no es cierto? De 10 a 27, 27 a 44. Ojo, estoy volviendo con mi tabla del 5, ¿no es cierto? Que es la que les explico. Y dicho sea de paso, ojalá que hayan hecho los ejercicios hasta la clase anterior, que por ahí los voy a pedir, ¿no es cierto? Con la tabla del 4, la tabla del 8 y la tabla del práctico. Bueno, vuelvo a esto de acá. Entonces, ¿qué me decía aquí la ojiva escalonada ascendente? Que yo aquí coloco, ¿qué coloco? Los límites de intervalos de clase. Y aquí, ¿qué coloco? Grandote está, miren. Grandote está. Tururún, tum, 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 tum. Epa. ¿Ya? Esto ya no quiere pintar. Bueno. A ver. Pero yo se la voy a hacer la del vampiro. Ahí le voy a poner un visto bueno. Ya. Entonces, frecuencia absoluta acumulada con su flecha para arriba se llama ascendente. O podríamos poner la letra A también, saben, ¿no? Que A es ascendente, lo mismo. Pero a mí más me gusta la flechita. Bueno, entonces, y sale esta gráfica. Es muy parecida al histograma, ¿no es cierto? Entre 10 y 27, ¿sí? Entre 27 y 44, entre 44 y 61, entre 61 y 78 y entre 78 y 95. ¿Estamos? Ya. Y entonces aquí nosotros tenemos 4, no le puse, pero ahorita se lo voy a poner. 4, aquí tenemos 3, aquí que tenemos 2, Boningo me está saliendo. Aquí volvemos a tener. No, pues ya esto baja. Esto va bajando, ¿no? Lo que teníamos allá en la. Y vamos de 15. Ay, ¿dónde está el borrador?
¿Dónde lo dejo al borrador? Ya. Estamos poniendo los valores de la frecuencia absoluta acumulada ascendentes. Que dicho sea de paso, la soncita de la secretaria la hizo al revés, miren. ¿Esta para dónde van? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba, pues. Entonces esta gráfica debería estar allá. Todo está cruzado acá. De todas maneras, mejor así se acuerdan. Porque si pasaba inadvertido, se iban a olvidar. Bueno, esos son detalles. No tiene importancia, ¿no es cierto? La importancia que tiene que aquí tenemos que poner los límites de clase y aquí tenemos que poner la frecuencia absoluta acumulada ascendente, que son estas de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estas de acá. Turum, tum, tum. Epa. ¿Ya? Esto no está bien. Esto va para arriba. ¿Qué les parece? Boninga quedó. Ya. Entonces, esa es una ojiva escalonada ascendente. Vamos con la otra ojiva. Inciso B, ojiva escalonada descendente. Miren pues esa descendente. Miren esa descendente. Va para arriba. ¿Ya? Y esta. Entonces aquí, más fácil, ¿saben qué estaba corregir? Ahorita me doy cuenta. Más fácil. Ojiva escalonada descendente. Era corregir aquí. Para que todo siga igual, ¿no? Descendente. ¿Ya? Y aquí, ojiva escalonada ascendente. Bueno, me imagino que no va a faltar algún ovni por eso que diga, ay, el profesor no sabe, miren cómo está deshaciéndolo todingo eso. Si no supiera el profesor ni se hubiera dado cuenta de semejante horror y que lógicamente no fue cometido por él, sino por una transcriptora, no, una secretaria que ni siquiera había salido bachiller. Bueno, no importa, esos son. Ya, entonces volvemos atrás. Ojiva escalonada ascendente, ya, en síntesis, se coloca en el plano horizontal los límites de clase y en el plano vertical, perdón, descendente, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada descendente. Esto está subiendo o está bajando. Esto está bajando, entonces no hay donde se pierda. Que yo me aplacé porque los apuntes del profesor estaban mal, pero hombre, lo estoy aclarando hasta el cansancio, ¿no es cierto? Esta no puede ser ascendente. A ver, si esta fuera una escalera, ¿no? Esto está bajando, no está subiendo. Bueno, ya. Seguimos. Y en la segunda sería una ojiva escalonada ascendente. Todo está bien acá. Menos esto. Ahí está, ascendente. Entonces, lo decimos otra vez, lo volvemos a reiterar. En el plano horizontal se colocan ¿qué? Los límites de interior de clase, y en el plano vertical se coloca aquí está, la frecuencia absoluta acumulada ascendente. Eso se llama entonces la ojiva escalonada en forma de escalón. Punto aparte, inciso B. Me vuelvo para atrás, ni modo que me vuelvo para adelante. Estas sí están bien. Yo ese error lo había notado hace tiempo y siempre me olvidaba. Estas sí están bien. Lo único que está mal es esto, que aquí ya va a ser B.
¿no es cierto? Así que va a ser B, más parece un 8, pero preferible que parezca un 8 que parezca un 9. ¿Ya? Ojivas suavizadas ascendente, eso está perfecto. ¿Ya? La representación gráfica se efectúa en base a la frecuencia absoluta acumulada ascendente en relación con la marca de clases. ¿Ya? Miren, ¿qué significa esto? Que en el plano horizontal, ¿qué colocamos? Ya no colocamos los límites de intervalo, colocamos la marca de clase o punto medio. 18,5, 35,5, 52,5, 69,5, 86,5. Y entre 10 y 27, ¿dónde está? Aquí está, pues aquí es 10, aquí es 27, aquí es 44, aquí es 61, aquí es 78 y aquí es 95. ¿No es cierto? ¿Sí? Clarísimo. Y en los puntos medios es más o menos parecido a lo que habíamos hecho en la clase anterior. ¿Se acuerdan? Entre lo que es el histograma y el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia iba bien al medio del histograma, ¿no es cierto? De los rectángulos. Igual aquí va bien al medio también de las ojivas escalonadas. Por eso miren ustedes, si nosotros nos fijamos en las ojivas escalonadas, ahora en esta gráfica se las voy a hacer la mismita. ¿Dónde estaría la ojiva suavizada descendente? Aquí un puntito, aquí otro puntito, ¿no es cierto? Sin estar haciendo directamente, más bien me aprovecho de que está el histograma y ahí está, uniendo esto con líneas quebradas. Ay, anoche estuve de parranda, miren eso, con un coronavirus, ya, y ahí eso lo tenemos que se prolonga hacia un punto imaginario posterior. Nunca va a comenzar esto del plano, esto va a comenzar nomás aquí en este valor y va a prolongarse hacia un punto imaginario posterior. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser una ojiva suavizada descendente. Y volvemos para atrás, ni modo que volvamos para adelante. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cuál sería la ojiva ascendente? Ahí está. La ascendente. Y acá está la descendente. ¿Ya? Clarísimamente. Y lo vuelvo a reiterar, aquí está entre 10 y 27, 27 y 44, 44 y 61, 61 y 78, 78 y 95. ¿Ya? Si lo hubiéramos hecho con los rectángulos, nosotros ahí estarían los rectángulos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay influencia para nada, ¿no es cierto?, de las ojivas escalonadas con respecto a las ojivas suavizadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Seguimos pues. ¿Qué nos falta graficar? Ahí está. Nos falta graficar las frecuencias relativas. Las simples y las acumuladas ascendentes y descendentes, no. Las frecuencias acumuladas relativas, ascendente y descendente, no se grafican porque no son sujetas a ningún tipo de interpretación, ¿ya? Pero estas, las frecuencias relativas simples, sí se grafican porque tienen una interpretación real. A ver, ¿cuál es la interpretación? Vámonos primero a la tabla. ¿Se acuerdan de dónde salió todo esto? A ver, ¿de dónde salió? Salió rápido, había sido el profesor, ¿no? Miren. Eso es lo que a veces se pasa. Se pasa de rápido y después tiene que volver otra vez. Aquí está. Aquí está. La frecuencia relativa. ¿De dónde salía la frecuencia relativa? Eso lo hemos visto en clases anteriores. Lo voy a volver a repetir. ¿Ya?
Dice, es el cociente que resulta de dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de observaciones. Todas las frecuencias relativas deben ser menores que la unidad. Claro. Y la suma total de ellas da la unidad. Da la unidad. Entonces, mire, aquí está el ejemplo de lo que hemos hecho. Por ejemplo, esta es la fórmula general, ¿no es cierto? La fórmula general. HI es igual a FI sobre sumatoria de FI, que es lo mismo acá, ¿no es cierto? FI sobre N, si N es la sumatoria de FI. Y aquí comenzamos. H1 es 4 sobre 15. A ver, ¿alguien está perdido? ¿Por qué le llamo H1? Me imagino que sí. Aquí está. ¿Cuántos intervalos hicimos en nuestra tabla nosotros, en nuestra tabla original, en la tabla del profesor? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Si nos vamos nosotros a nombrar por su número de ubicación con respecto al número de intervalo, ¿ya? Y por ejemplo yo digo, quiero nombrar la marca de clase Y1. ¿Cuál va a ser Y1? 18,5. Si quiero nombrar Y2, ¿cuánto va a ser? Y2. Esta I cambia por el numerito, ¿lo ven? Por el 1, por el 2. A ver, si yo les digo Y5, ¿cuál será? Ah, ya, Y5 va a ser 86,5. ¿Sí? Bueno, ya están dominando las matemáticas. Para FI lo mismo, y para todo lo que lleven I, cambian por los números. Si yo les digo a ustedes, a ver, claringo, si yo les digo F3, ¿cuánto es F3? Facilingo, profesor. Es 2, pues, ¿no es cierto? Ahí está. F, en vez de I viene el 3, va a ser el 2. Se ubican. Bueno, en ese sentido, entonces nosotros tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? H1, H2, H3, no pintó, H4, H5. No estoy explicando lo que ya expliqué hasta el cansancio en las clases anteriores, pero vale la pena para que se ubiquen ya con la cuestión del gráfico. ¿De dónde salía todo esto? De dividir FI entre el número total de observaciones, ¿no es cierto? Ya, ¿y cómo se representaba esto? Aquí se representaba 0,27, es lo mismo que decir, ¿dónde está el mango? Acá está el mango. El 27%, ¿no? 0,20 es lo mismo que decir el 20%, 0,13 el 13%, 0,20 el 20% y 0,20 el 20%. Y este 1 que significaba el 100%. Entonces, todo, absolutamente todo, representa los términos porcentuales. En otras palabras, es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Ahora sí lo van a entender ya el grafiquito. Es exactamente lo mismo lo que vamos a hacer acá. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente, si nosotros trazamos una circunferencia, ya, esa es la circunferencia, ya. La circunferencia tiene 360 grados, ¿no es cierto? Ahí está. Y nosotros vamos dando los valores de H. ¿Cuánto es H1? A ver, ¿dónde está mi mango? Aquí está mi mango. H. Moringa me salió la H. El 1 me salió feo. Ya. Y feo me salió. H1. ¿Cuánto es H1? Es el 27% o 0,27, ¿no es cierto? Que fue lo primero que saqué. Ya, H2. Ya pues lo quiero ver a algunos de ustedes que me están criticando cómo escribir con un mouse. Claro, puedo escribir con un mouse, yo con un mouse normal, pero con el mouse de la portátil se necesita tener pulso de relojero para poder escribir bien. ¿Ya? ¿Cuánto es H3? H3. Más bien bello será mi número.
Miren esa belleza. Soy un artista. Ya, H3 es el 13%, ¿no es cierto? ¿Cuánto es H4? H4 es el 20% y H5 es el 20%. Maminga. Bueno. Pero la gran pregunta, ¿y cómo supo, profesor? Usted, miren, si yo imaginariamente trazara una línea así, digamos, no tan torcida como la que estoy haciendo, bueno, pero ya, de arriba hacia el centro, ¿no? Imaginariamente voy a trazar otra. ¿Esto cuánto sería este pedazo de queque? Sería a ver, voy a ver si hay líneas rectas acá. Creo que hay líneas rectas. A ver. No, no hay. Hay otros que tienen para poner líneas rectas. Porque no salga tan chueco. Y esta subrayada, a ver. Ay, maminga. Lo destripé todo. Bueno, la idea es esa. A ver. Ya. Bueno, entonces yo les decía, ¿no? Si tenemos aquí este cuadrante, es 25%, ¿no? Si la dividimos toda esta esfera, esta circunferencia, en 4 partes, cada parte va a ser un 25%. Y como H1 es 0,27, es esto más 2, ¿no es cierto? H2, ¿cuánto es H2? Es 20%, entonces aquí ¿cuánto quedó en este pedazo? Que le desmochamos 2. ¿O cuánto fue? 3 le desmochamos, ¿no es cierto? 20, 25, 27, 2. Ya, entonces vamos a tener 23, ¿no es cierto? Y le desmochamos un poquito para acá, vamos a tener 20. Aquí tenemos el pedacito de este pedacito, que es 0,13, ¿no es cierto? Y aquí ¿cuánto nos quedó ya en total? Si van sumando todingo esto, suma ¿cuánto? 0,60, ¿no es cierto? Y nos queda estos dos pedazos de queque. ¿Cuánto sería estos dos pedazos de queque? Sería 20 y 20. Y con eso tendríamos entonces nuestra circunferencia, que representaría las frecuencias relativas que se expresan en términos porcentuales. Otras gráficas, bueno, ahí dice una infinidad de gráficas, pero no vale la pena que se toque en esta oportunidad, ¿no es cierto? Eso vamos a ver en ocasión del siguiente tema, por ejemplo, cuando veamos medidas de dispersión, cuando veamos también análisis de regresión y correlación. Y con estos jóvenes entonces se termina el tema número 1. Miren, estamos atrasados, es una de las materias que más atrasado estoy. Es que mucha vuelta le dimos, pero me interesa que este tema 1 ustedes lo tengan bastante claro, porque es la base fundamental para los otros temas que lo vamos a ver ya de manera normal. ¿Ok? Si tienen algunas preguntas, tomen nota primeramente de todo lo que hemos hablado y pueden hacer sus preguntas y luego el profesor hará las preguntas que considere. Muchas gracias.